Como resultado del proceso de selección natural, las especies se fueron adaptando a su ambiente natural. Para el caso de las plantas, la adaptación a ambientes tan diversos como los que podemos encontrar entre el Ecuador y los polos fue posible debido al surgimiento de variaciones en los mecanismos implicados en la fotosíntesis y en la economía del agua, así como en otros procesos vitales para las plantas. A diferencia del proceso de aclimatación, que ocurre en un individuo que experimenta un cambio en el ambiente, el proceso de adaptación ocurre a nivel de población y a lo largo de una escala temporal mayor, abarcando muchas generaciones. Podemos definir entonces adaptación como el conjunto de características de una población que definen el grado de ajuste a un determinado ambiente. La adaptación favorece la supervivencia en ciertos ambientes. Para el caso de las plantas, podemos reconocer factores abióticos como la luz, temperatura, disponibilidad hídrica y de nutrientes, como factores muy relevantes en la presión de selección. Como estos factores varían enormemente en distintas regiones del planeta, es así que podemos encontrar plantas que están muy bien adaptadas a un determinado ambiente, por ejemplo, de desierto, pero que son incapaces de sobrevivir en otro ambiente muy distinto. En el caso de esta diapositiva, vemos dos especies de plantas, una adaptada a un ambiente de sotobosque y la otra a un ambiente más abierto. Cuando individuos de una especie de estas es implantada en otro ambiente muy distinto, por ejemplo, la semilla de la especie del sotobosque es transportada a un sector de pastizal, aunque logre germinar, difícilmente pueda establecerse y cumplir su ciclo vital, esto es dejar descendencia fértil. Lo mismo puede pasar con la otra especie, adaptada a altos niveles de radiación, al ser implantada en un ambiente de sotobosque. Vamos a ver que los mecanismos que aportan ventajas adaptativas en un determinado ambiente pueden ser desventajosos en un ambiente distinto. Si comparamos plantas adaptadas a un ambiente de alta radiación, plantas de sol, con plantas adaptadas a un ambiente sombrío, podemos ver que tienen diferencias muy marcadas en la respuesta de la fotosíntesis a los niveles de irradiancia. En este caso, se trata de dos especies con metabolismo carbono 3, pero adaptadas a dos ambientes lumínicos contrastantes. Para la planta de sombra, el intercambio neto de carbono en oscuridad es menos negativo, tiene un punto de compensación lumínica menor y el intercambio neto de carbono se satura con niveles de radiación relativamente bajos, alcanzando un intercambio neto de carbono máximo que es inferior al que alcanza la planta de sol. Por otro lado, para la planta de sol, tanto el punto de compensación lumínico como la saturación del intercambio neto de carbono ocurren a valores de irradiancia mayores. De manera similar a cuando comparamos hojas aclimatadas al sol y a la sombra, podemos ver para la planta adaptada a la sombra una ventaja en condiciones de baja irradiancia, ya que en estas condiciones puede tener un intercambio neto de carbono positivo, mientras que la especie de sol tiene un intercambio neto de carbono negativo. En el otro extremo, de altas irradiancias, la especie de sol no solo tiene un intercambio neto de carbono máximo mucho mayor, sino que además va a sufrir menos daños por el exceso de radiación que las hojas de la planta de sombra. Podemos ver que aunque adaptación y aclimatación son dos procesos bien distintos, pueden llevar a resultados similares. Por ejemplo, la respuesta del intercambio neto de carbono a la irradiancia es parecida para una planta adaptada a un ambiente soleado y para una hoja aclimatada al sol. La adaptación de una especie a un tipo de ambiente está determinada por el genotipo. Asimismo, el potencial de aclimatación también es una característica genética. No todos los genotipos pueden aclimatarse de igual manera. Para algunas especies, podemos encontrar variantes o ecotipos adaptados a distintos ambientes, como es el caso de esta compuesta del género Solidago, que están adaptados a ambientes de sol y de sombra. A su vez, clones, ya que se reproducen comercialmente por esqueje, que pertenecen a cada ecotipo, pueden llegar a aclimatarse al ambiente contrario cuando se hacen cultivos en ambientes recíprocos. Y esto se refleja en cambios en el intercambio neto de carbono máximo y en la actividad de rubisco, como se muestra en la tabla. En ambos genotipos
vemos un mayor intercambio neto de carbono máximo y actividad de rubisco cuando las plantas son cultivadas al sol, comparando con el cultivo a la sombra. Sin embargo, la amplitud de las variaciones en intercambio neto de carbono máximo y actividad de rubisco en respuesta al ambiente de cultivo son mayores para la planta de sol, mostrando una mayor plasticidad en la aclimatación al ambiente lumínico en las plantas de sol. Otro ejemplo donde podemos ver que adaptación y aclimatación tienen resultados similares es en la respuesta del intercambio neto de carbono a la temperatura. Vimos que la aclimatación del intercambio neto de carbono a la temperatura resulta en un corrimiento de la temperatura óptima para el intercambio neto de carbono hacia la misma temperatura en que están creciendo las plantas. En este trabajo se cultivaron dos genotipos de una misma especie, pero adaptados a dos ambientes térmicos contrastantes. La población del desierto está adaptada a un régimen térmico que oscila entre 30 y 43 grados, mientras que la población de la costa está adaptada a un ambiente más fresco, con temperaturas entre 18 y 23 grados. Los círculos blancos muestran la respuesta del intercambio neto de carbono de las plantas cultivadas en un ambiente fresco y los círculos negros la respuesta de las plantas cultivadas en un ambiente caluroso como el del desierto. Las figuras muestran entonces cómo varía el intercambio neto de carbono cuando se mide a distintas temperaturas. Para la población del desierto, en la figura de la izquierda, la aclimatación al ambiente más fresco modificó en casi 10 grados la temperatura óptima para el intercambio neto de carbono. Y algo similar ocurrió, al revés, en la población de la costa al cultivarse en un ambiente caluroso. La temperatura óptima aumentó casi 10 grados en este caso. Sin embargo, la capacidad de aclimatación no fue igual para ambos genotipos. Para las plantas de la costa, cultivadas a alta temperatura, los valores máximos de intercambio neto de carbono fueron bastante inferiores a los que exhibe en su ambiente habitual, más fresco, mostrando una respuesta de aclimatación más limitada que la observada para el otro genotipo adaptado al desierto. En este último caso, se obtuvo una aclimatación al ambiente más fresco con un valor de intercambio neto de carbono máximo semejante al observado en su hábitat de desierto. La evolución de los distintos mecanismos de fijación de carbono se asocia entonces con la adaptación a ambientes diferentes. Cerca del 85% de las plantas fijan carbono a través de la vía carbono 3. Un 5% son plantas con metabolismo carbono 4 y el 10% restante son plantas CAM. Generalmente se puede asociar la distribución de las especies con estos mecanismos a determinados tipos de ambiente. Para el caso de las plantas carbono 4, podemos decir que este mecanismo presenta una adaptación a ambientes con alta irradiancia, alta temperatura y alta demanda atmosférica. Vamos a ver que en las plantas carbono 4, el mecanismo de concentración de carbono en el entorno del arrubisco tiene un costo asociado que es sobrecompensado por el beneficio que otorga eliminar la fotorrespiración, que estaría fuertemente agravada en un ambiente con alta temperatura y la exposición a un déficit hídrico, ya que mantiene altos valores de resistencia estomática limitando el ingreso de CO2 y esto empeora la fotorrespiración. Si analizamos la respuesta del intercambio neto de carbono en función de la irradiancia para una planta carbono 4, comparando con una planta carbono 3, vemos que las curvas de respuesta se cruzan, de manera tal que a bajas irradiancias, la especie carbono 3 tiene un intercambio neto de carbono mayor que la carbono 4. Y esto se invierte para altas irradiancias, donde los valores de intercambio neto de carbono para la planta carbono 4 terminan superando a los de la carbono 3. ¿A qué se debe la ventaja de las plantas carbono 3 a bajas irradiancias? En estas condiciones, la vía de fijación de carbono 3 es más rápida, aún teniendo en cuenta la fotorrespiración, mientras que la vía carbono 4 tiene un costo asociado más negativo. Por lo tanto, a medida que aumenta la irradiancia en este rango de bajos niveles de luz, la carbono 3 supera la carbono 4 y adquiere valores positivos de intercambio neto de carbono, mientras la carbono 4 sigue teniendo valores negativos. Sin embargo, con niveles no muy altos de luz, se satura la respuesta de la planta carbono 3, estando este valor limitado en gran medida por la fotorrespiración.
Si se hacen estas mediciones en presencia de un alto nivel de dióxido de carbono, se inhibe la fotorrespiración y vemos que cambia la respuesta de intercambio neto de carbono para la planta carbono 3 solamente. Y en este caso el nivel de intercambio neto de carbono sigue aumentando hasta saturarse a valores de irradiancia mayores que en una atmósfera normal y alcanzando un valor de intercambio neto de carbono máximo que se asemeja más al de la planta carbono 4, pudiendo incluso llegar a superarla. Por otro lado, la ventaja del metabolismo carbono 4 se hace evidente a altos niveles de irradiancia, donde la mayor capacidad fotosintética sobrecompensa el costo asociado con esta vía de fijación de carbono. El mecanismo carbono 4 representa también una adaptación a las altas temperaturas. Habíamos visto la respuesta del intercambio neto de carbono a la temperatura de medición para una planta carbono 3. Recordemos que el aumento del intercambio neto de carbono con la temperatura se veía limitado por el aumento de la fotorrespiración, también con la temperatura. Además, debido a este aumento de la fotorrespiración con la temperatura, se afecta también el rango de temperatura óptima para el intercambio neto de carbono en la planta carbono 3, que está cerca de los 20 a 30 grados. Esto es debajo del óptimo esperado para la fotosíntesis en ausencia de fotorrespiración. Por otro lado, debido a que no hay fotorrespiración en las plantas carbono 4, la temperatura óptima para el intercambio neto de carbono para una carbono 4 está cerca de los 40 grados. Esto se asocia además con la temperatura óptima para las enzimas que intervienen en ambas vías de fijación de carbono. La rubisco tiene valores altos de actividad dentro de un rango térmico que va de 10 a 35 grados, mientras que la fosfoenolpiruvato carboxilasa, que es la encargada de la fijación primaria de carbono en las carbono 4, tiene el óptimo alrededor de los 35 grados. Otra consecuencia del mecanismo de fijación carbono 4 es la muy alta eficiencia de carboxilación, aun teniendo bajos niveles de CO2 intracelular, sin estar esto afectado por la presencia de oxígeno como pasa en una carbono 3. Esto permite que una planta carbono 4 pueda mantener una alta tasa de fotosíntesis con una menor apertura estomática, reduciendo la pérdida de vapor de agua a través de los estomas. Veamos un ejemplo. En esta figura se muestran mediciones de intercambio neto de carbono en función de la conductancia foliar, que varía con la apertura estomática, para dos especies: algodón, que es carbono 3, y maíz, una carbono 4. La pendiente de la respuesta, que es mayor para la carbono 4, refleja la mayor capacidad de fijación de carbono para una misma conductancia estomática. Debido a la mayor eficiencia de la PEP carboxilasa con respecto a la rubisco, es que se alcanzan valores internos de CO2 más bajos en la carbono 4 que en la carbono 3. Esto se ve como una menor relación de concentraciones interna versus externa de CO2 para estas plantas, con un valor de 0,4 en maíz y 0,73 en algodón. Esto tiene una consecuencia muy importante en la economía del agua de las plantas carbono 4, ya que pueden hacer fotosíntesis minimizando las pérdidas de agua por transpiración. Esto resulta en una mayor eficiencia en el uso del agua en las plantas carbono 4, lo cual es una adaptación importantísima para ambientes donde el agua es limitante. Esta relación entre actividad fotosintética y conductancia estomática, que es más pronunciada para las plantas carbono 4, se puede ver también cuando se comparan distintas especies carbono 3 y carbono 4. En este trabajo se midieron los valores de fotosíntesis en plantas con niveles de conductancia estomática variados, pertenecientes a ambientes diversos, y vemos que más allá de esta variabilidad genética, las distintas especies se agruparon de acuerdo con el mecanismo de fijación de carbono. Las plantas carbono 4 se alinearon sobre una relación con mayor pendiente que las carbono 3. Esto refleja la misma ventaja adaptativa que vimos comparando maíz y algodón, y es que las plantas carbono 4 pueden tener valores de fotosíntesis más altos que una carbono 3 para una misma conductancia foliar. Las plantas con metabolismo CAM
suelen encontrarse en lugares áridos, aunque también podemos encontrar plantas CAM en zonas tropicales húmedas, pero en la forma de epífitas, por ejemplo muchas orquídeas y bromelias. Además de las crasuláceas, este metabolismo se encuentra en familias botánicas de dicotiledóneas y monocotiledóneas. Evolutivamente, este mecanismo surgió a partir de los aumentos en los niveles de oxígeno en la atmósfera hace unos 35 millones de años y permite capturar el dióxido de carbono ambiental y también reutilizar el dióxido de carbono perdido por respiración en ambientes extremadamente áridos. Generalmente el metabolismo CAM se encuentra asociado con características anatómicas que minimizan las pérdidas de agua, como cutícula gruesa, bajas relaciones superficie-volumen de las hojas, vacuolas grandes, estomas de poro reducido y el mesófilo además suele ser bastante compacto. Estas plantas suelen enfrentar sequías estacionales prolongadas y durante las cuales la pérdida de agua es casi nula. En estas condiciones tan extremas, la fotosíntesis puede continuar con los estomas cerrados y reutilizando el dióxido de carbono liberado por respiración, permitiendo que las plantas sobrevivan sin absorber agua por mucho tiempo. Esto es posible debido a que los estomas de las plantas CAM se abren durante la noche, permitiendo el ingreso y la fijación primaria del dióxido de carbono en momentos en que la demanda atmosférica es baja y la transpiración es nula. Esto resulta en una muy alta eficiencia en el uso del agua para las plantas CAM, incluso varias veces superior a las carbono 4. Por ejemplo, las plantas CAM suelen perder entre 50 y 100 gramos de agua por cada gramo de CO2 fijado. Y esto es varias veces menos que las plantas carbono 4, que pierden entre 250 y 300 gramos de agua por gramo de CO2 fijado, y aún menos que las carbono 3, que pierden entre 400 y 500 gramos de agua. En estas plantas existe una separación espacial y temporal de la fijación primaria de carbono y la fijación posterior por rubisco. Los estomas, que solamente están abiertos durante la noche, permiten el ingreso de CO2, que en la forma de ácido carbónico es sustrato para la PEP carboxilasa, que está ubicada en el citoplasma y que cataliza entonces la carboxilación del fosfoenolpiruvato. Ahí se produce un ácido de 4 carbonos, oxalacetato. Este a su vez es convertido en malato y transportado y acumulado en la vacuola, que típicamente es de gran tamaño en estas plantas. Esta acumulación de malato en la vacuola durante la noche hace que baje el pH, de ahí el nombre de metabolismo ácido de las crasuláceas. Durante el día, el malato es transportado fuera de la vacuola y hacia los cloroplastos, donde es descarboxilado, liberando CO2 en el entorno del rubisco. Las dos enzimas, PEP carboxilasa y rubisco, aunque están en la misma célula, están separadas espacialmente, ¿sí? Una está en el citoplasma y la otra está en el cloroplasto. La separación temporal de la actividad de ambas enzimas también es crucial para el éxito de las plantas CAM en la conservación del agua. La fijación de CO2 por la rubisco, así como las demás reacciones del ciclo de Calvin y también las reacciones fotoquímicas que dependen de la luz, ocurren durante el día con los estomas totalmente cerrados. ¿Qué factores controlan la apertura de los estomas en las plantas CAM? Los mecanismos en estas plantas no parecen ser muy distintos a los conocidos en las plantas carbono 3 y carbono 4, pero sí tienen un distinto peso relativo. En las plantas CAM, la respuesta de las células oclusivas a la luz azul está muy atenuada o incluso ausente. A la vez, tienen una fuerte sensibilidad al déficit de presión parcial de vapor del aire, que al aumentar induce el cierre de estomas. Además, el mecanismo de cierre de estomas inducido por la caída en el potencial agua de las hojas y mediado por el ácido abscísico también parece tener más peso en las plantas CAM. Por otro lado, la concentración intercelular de CO2 en las plantas CAM, así como en las carbono 3, también afecta la apertura de los estomas. Durante la noche, los niveles internos de CO2 bajan por la actividad de la PEP carboxilasa, y esto induce la apertura de los estomas. Al amanecer,
Se libera rápidamente el CO2 por la descarboxilación del malato a piruvato y esto hace que aumente unas 100 veces la concentración interna de CO2, induciendo el cierre de los estomas. A su vez, otras oscilaciones metabólicas asociadas con la fotosíntesis en las células de la guarda también parecen influir en la apertura y cierre de los estomas. Como resultado del diferente peso relativo de estos mecanismos, en las plantas CAM, con respecto a las carbono 3, se obtiene un patrón diario de apertura, que es opuesto. La fijación de carbono en las especies CAM también responde a la temperatura y muestra un óptimo a temperaturas relativamente bajas si comparamos con plantas carbono 3 y carbono 4. Esto se debe a que la fotosíntesis en estas plantas está adaptada a las temperaturas nocturnas en sus áreas de distribución, que por tratarse de ambientes áridos se caracterizan por una gran amplitud térmica, con temperaturas frescas durante la noche y temperaturas altas durante el día. En esta figura vemos los diferentes rangos térmicos que optimizan la fotosíntesis para plantas de las 3 vías de fijación de carbono y que reflejan la adaptación a los distintos ambientes. Como conclusión general de esta parte de la presentación, podemos decir que la fijación de carbono por fotosíntesis es un proceso obviamente vital para las plantas y por lo tanto estuvo sujeto a una muy fuerte presión de selección durante la evolución. Esto hizo surgir mecanismos que optimizan el proceso fotosintético según el ambiente. Así, las plantas carbono 3 se adaptaron mejor a ambientes templado-húmedos y en condiciones de sombreado. Las plantas carbono 4 están adaptadas a ambientes calurosos y con alta demanda atmosférica y con limitaciones hídricas estacionales u ocasionales. Y las plantas CAM están mejor adaptadas a ambientes áridos, con limitaciones hídricas severas y prolongadas y también con una alta amplitud térmica. Es importante destacar también que las tasas de fotosíntesis máximas para las 3 vías de fijación de carbono resultan en tasas diferentes de crecimiento de las plantas, mientras que las plantas carbono 3 y carbono 4 suelen tener altas tasas de crecimiento en condiciones óptimas. Las plantas CAM tienen un crecimiento mucho más lento. Esto se debe a la limitación impuesta a la fotosíntesis por la capacidad limitada de almacenaje de ácido málico en la vacuola. Algunas especies pueden combinar o alternar en la misma planta entre metabolismo carbono 3 y CAM, priorizando el metabolismo carbono 3 cuando las condiciones del ambiente son menos limitantes. Y esto les permite entonces alcanzar tasas de crecimiento algo mayores.